Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a los medios de comunicación que hoy están en esta Casa del Pueblo, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, para todas y para todos, muy buena tarde. Antes de iniciar con mi intervención, quiero hacer público mi testimonio de reconocimiento a mis tres compañeras diputadas que me han antecedido en esta tribuna, representantes de nuestros pueblos originarios. Dejo el testimonio de reconocimiento por sus extraordinarios discursos que hoy han expresado en esta tribuna. Compañeras y compañeros diputados, mañana, 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 3 años de gobierno, cumple 3 años ejerciendo su cargo como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y unos días después los cumplirá el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Para recordar esta fecha, el presidente López Obrador dará un importante mensaje en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, el Zócalo. La plaza estará llena porque la convocatoria del presidente es nacionalista, honesta y sincera, y sus simpatizantes son la gran mayoría de las y los mexicanos. Lo que ahora podemos hacer desde Chiapas es preguntarnos cuáles son las razones para que esa mayoría de mujeres y hombres apoyemos la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay duda, es un fenómeno de aceptación política que no veíamos en mucho tiempo. El consenso favorable al presidente tiene diferentes causas y voy a enumerar solamente alguna de ellas con la intención de promover una reflexión que interesa o debe interesar a las y los chiapanecos con diferentes visiones políticas y preferencias culturales. En primer lugar, las y los chiapanecos conocemos la vida del presidente. Andrés Manuel López Obrador proviene de la cultura del esfuerzo y no de los privilegios, de la sangre o de los apellidos. Es un ciudadano como todos los mexicanos, aunque con sus rasgos personales muy particulares. El presidente es coherente entre lo que dice y la forma en que vive. Durante su campaña ofreció construir un gobierno de austeridad republicana y ha cumplido con su palabra. Al gobierno actual se le pueden señalar algunas insuficiencias o algunos otros defectos, pero no se puede decir que el presidente de México sea un hombre de falsedades. La austeridad en el país es urgente, sobre todo porque hemos vivido con una clase política propia de la abundancia. Esa clase política vivió en condiciones de privilegio en diversos planos. Muchos políticos tradicionales no solamente convirtieron a la política en un negocio, sino que hacían una gala cotidiana de sus ganancias. El despilfarro era visible para todos los ciudadanos y ese uso abusivo
de los recursos descansaba en los bienes de la nación, de los estados y de los municipios. La mayoría de la clase política, en todos sus niveles, era ostentosa y desde lejos se veía que no habían llegado para servir, sino para servirse. Andrés Manuel López Obrador viaja como cualquier ciudadano o ciudadana en transporte público. El asunto del avión presidencial es emblemático y debemos valorarlo así. Seguramente el que el presidente se traslade de un lugar a otro en aviones de línea no va a resolver el problema de la marginación en el país. Lo que cuenta no es la cantidad de lo que se ahorra, sino el significado de esa acción. Se trata de dar el ejemplo, y si el presidente viaja en aviones de línea, ¿por qué no hacerlo el resto de los funcionarios? Lo mismo sucede con otros ejemplos de la austeridad. Se trata de demostrar que el ejercicio del poder puede ser republicano y digno. Las y los mexicanos nos cansamos hace mucho tiempo de los comportamientos faraónicos en el vivir de la clase política, sobre todo porque percibimos algunos casos que eran verdaderas aberraciones. Los aviones oficiales para ir de compras o algunos eventos de lujo fuera del país. Los helicópteros que con frecuencia se utilizaban para transportarse en la misma ciudad y también con frecuencia para eventos de franco divertimento. A partir del ejemplo austero del presidente, los funcionarios van a pensarlo más de 2 veces antes de recurrir a los vuelos privados. También van a repensarlo cuando se trate de reuniones o saraos de escándalo, como sucedía en otros tiempos. En segundo lugar, porque el presidente está en comunicación con la comunidad mexicana. Cada mañana responde a las dudas que surgen en la agenda nacional y lo hace con un lenguaje alejado de todo tecnicismo. Usa las palabras que usamos las y los mexicanos. Todos los días lo hace y ese es un arreglo comunicante en el que las y los ciudadanos nos sentimos todos incluidos. Además, Andrés Manuel López Obrador menciona cada mañana y examina los grandes problemas nacionales, como en Chiapas también lo hace el Ejecutivo estatal. Los mexicanos de todos los sectores, al hacer una evaluación diaria de México y de Chiapas, nos sentimos incluidos. En tercer lugar, desde hace más de 20 años el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado con frecuencia el problema de la corrupción. Este mal tiene diversos orígenes y el primero de ellos es el ansia de acumulación que caracteriza a todas las economías de mercado. También hubo una franca ausencia del gobierno que permitió la privatización del Estado, en donde los intereses particulares comenzaron a dominar a las instituciones. La cultura patrimonial y la conversión del Estado es un agente de los intereses particulares. Conformó un cuadro de corrupción que nos causó a los mexicanos, para decirlo menos, una marcada preocupación. Las y los chiapanecos que seguimos al presidente Andrés Manuel López Obrador perseguimos la aspiración de un país, de un Estado en donde predomine la transparencia y la austeridad en los asuntos públicos, como lo mencionaron mis compañeras de mi fracción parlamentaria de Morena, la diputada Paola Villamonte y el diputado Yamil Melgar. Las razones de apoyo del apoyo popular al presidente Andrés Manuel López Obrador son muchas y muy distintas. Baste añadir
que las acciones de gobierno por lo general se relacionan con la propuesta de construir una sociedad más equitativa. Por eso mismo, son acciones que incluyen a los sectores sociales que habían permanecido marginados o en el abandono durante casi un siglo. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la plaza central de la Constitución, la plaza central de la nación, el Zócalo, puede llenarse o no. Sin embargo, las mediciones de aceptación son coincidentes. El presidente de la República crece en su popularidad a nivel nacional e internacional por sus ideas y por sus acciones. El expediente de su popularidad está abierto y en 3 años, por decisión del pueblo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará viviendo aquí con nosotros en Chiapas. Larga vida al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto, presidenta.